Muy buenas, queridos alumnos. Nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de las clases. Hemos expuesto la vez pasada sobre las Naciones Unidas y hoy vamos a trabajar y espero que tengan la máxima atención sobre otro organismo, mejor dicho, otra entidad internacional. No hay que confundir entidad, órgano y organismo. Entidad es el titular de una nucleación internacional, como es la ONU, la OEA. Órganos son los integrantes que tiene la OEA o la ONU. Es decir, los órganos son núcleos, los más importantes integrantes de la OEA o la ONU, y organismos son entidades internacionales que pertenecen a estas asociaciones de estados como la OEA o la ONU. Así que vamos a volver a aclarar y tocar sobre el tema. Entonces la OEA es una entidad internacional que nuclea a los estados americanos y lo integran 34 miembros. Esta entidad, la OEA, que responde a la sigla Organización de Estados Americanos, es una entidad internacional panamericana que nuclea a los estados americanos y la contiene 34 miembros. 34 miembros integran esta gran asociación de estados libres y soberanos de América. Y es la entidad internacional permanente más antigua, o sea, del mismo tiempo, mejor dicho, que la ONU. ¿Por qué se creó esto? ¿A qué se debe que se crearon entidades internacionales permanentes? Y todo tiene que ver con aquel acontecimiento sumamente delicado que se dio a mitad de siglo y que se llama Segunda Guerra Mundial. La intención de haber creado esta entidad es la de consolidar relaciones de cooperación, establecer relaciones de seguridad colectiva continental de todas las Américas. Cuando digo las Américas es porque hay 3 Américas, o incluso 4. América del Norte, América Central, América del Sur, y también hay una denominación, la América Insular, es decir, las islas que integran las Américas. Entonces, hoy, en esta jornada, vamos a hablar de esta muy importante organización internacional permanente y vamos a continuar, vamos a explicar el contenido de esta unidad. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica de la Organización de Estados Americanos. Vamos a explicar los fines principales. ¿Para qué está? ¿Cuáles son sus propósitos y fines principales de esta importante entidad internacional permanente? ¿Por qué permanente? Porque actúa, funciona y desarrolla sus roles de un modo que tiene continuidad desde su creación. Vamos también a analizar los órganos que integran la OEA. También, así como vamos a analizar los órganos, eso quiere decir, vamos a desarrollar la estructura, cómo está estructurado y la función de esa estructura o de esos órganos. También vamos a hablar las reformas de la Carta de la OEA que sufrieron. Y último contenido, vamos a hablar brevemente sobre la famosa Carta Democrática, que también nació dentro de la estructura de la Organización de Estados Americanos. Muy bien, vamos a hablar de la naturaleza de la OEA. La OEA es una entidad, como dije, una entidad internacional permanente. Permanente, es como un estado, pero es una asociación de estados. ¿Qué significa esta expresión y qué alcance tiene?
personería jurídica quiere decir, sin muchas vueltas, la OEA tiene la potestad de ejercer derechos entre los estados y, así como se ejerce derechos, se contrae obligaciones. Jurídico quiere decir ejercer los derechos, las facultades, y también la otra cara, que es cumplir las obligaciones jurídicas, cumplir las obligaciones, ejercer derechos y cumplir obligaciones. Esta es la característica de toda persona, ya sea física, nosotros, ustedes, o jurídica, como lo es la OEA. Otra característica de la naturaleza de la OEA, naturaleza jurídica, es la personalidad jurídica internacional. ¿Qué significa esta expresión y qué alcance tiene? Personería jurídica o personalidad jurídica internacional quiere decir que el desarrollo de sus facultades y de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones lo hace ¿dónde? En el escenario internacional, en el ámbito internacional fuera de los estados. Eso quiere decir los mismos conceptos hemos desarrollado cuando hemos hablado de la naturaleza jurídica de la ONU. ¿Cuáles son los fines de la OEA? El fin más importante es la promoción hoy en día, la promoción y defensa de la democracia representativa. Promoción y defensa de la democracia representativa de los estados, porque los estados que tienen estructuras democráticas, conforma una realidad jurídica que hace posible que la convivencia sea pacífica, otorgando derechos y exigiendo obligaciones a los ciudadanos de cada estado soberano. La suma de los estados que integran la OEA están o deben estar dentro de lo que se llama estructura democrática. Cuando hablo de estructura democrática, lo estoy diciendo que un Estado debe estar funcionando dentro de la división de poderes. Rigurosa división de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Poder ejecutivo, legislativo y judicial en grado de igualdad. Eso es una democracia representativa. División de poderes en grado de igualdad de los órganos del poder del Estado. Democracia representativa quiere decir funcionamiento normal y permanente de los mecanismos del sufragio. ¿Qué quiere decir sufragio? Sufragio quiere decir el derecho al voto de los ciudadanos. El ciudadano vota en las jornadas establecidas en el calendario electoral para designar quiénes van a ser sus representados. ¿Quién tiene el poder en la sociedad? El pueblo es el depositario del poder. ¿A quién le transfiere el poder? A sus representantes. Eso es democracia representativa. División e igualdad de poderes. Democracia representativa quiere decir imperio del sufragio. Sufragio quiere decir capacidad de votar, capacidad de elegir y también capacidad de ser elegido. Eso quiere decir, metan en su cabeza, chicos y chicas, democracia representativa quiere decir funcionamiento correcto, igualitario y equilibrado de los poderes del Estado. Ningún poder puede superponerse a otro poder. Cuando eso ocurre, se está quebrando la democracia. Democracia quiere decir derecho al voto y derecho a ser votado. Democracia representativa quiere decir respeto irrestricto. ¿A qué? A los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos
y mecanismo de garantía de esos derechos. No basta el derecho, sino hay un mecanismo de garantía que tenga que sostener y hacer vivir esos derechos. La OEA, su fin principal es promoción y defensa de la democracia representativa. Ya saben lo que es la democracia representativa. No es un concepto aéreo, es un concepto concreto que tiene significación muy importante para la convivencia en sociedad de modo respetuoso y civilizado. Eso quiere decir concordia societaria. Cuando se respetan los derechos al voto, los derechos humanos, y se respeta la división, el equilibrio, división y equilibrio de los poderes, entonces eso se convierte en una sociedad que debe vivir dentro de la concordia. Muy bien, primera finalidad de la OEA, esta asociación de estados que se creó en 1948. Su fin principal es la promoción y defensa de la democracia representativa. América como ejemplo en el mundo de respeto a el sistema democrático. Europa y América son los dos continentes que tienen la mayor regularidad institucional en el mundo. Estamos en una posición muy privilegiada en el mundo. Asia, tenemos varios países que viven en esquemas de fuerza, en esquemas de dictadura, en esquemas de absolutismo. África es un país que tiene muchos problemas porque está todavía en un trance de evolución que todavía hay estados casi tribales. Entonces, América y Europa representan los modelos de convivencia correcta en una sociedad civilizada. La OEA, esta Organización de Estados Americanos, que confluyen 34 estados, su principal fin es la de la promoción y defensa de la democracia representativa. Me quedo mucho para analizar esto porque estas cosas no son conceptos etéreos, conceptos aéreos, conceptos... No, señores, son conceptos muy importantes que deben ser entendidos porque son conceptos abstractos, pero apenas en lo conceptual es abstracto, pero en la vida real es una verdad tangible, verificable. Se puede vivir, se vive la democracia. Entonces, muy importante este primer fin de la OEA. El segundo fin, promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Vamos a estudiar en un capítulo aparte, 2 capítulos completamente aparte, vamos a estudiar en breve ya, en las próximas semanas. Derechos humanos es conjunto o catálogo de derechos que corresponden a los valores más importantes para la vida individual y social del ser humano. Catálogo de derechos los más importantes, por eso dice fundamentales. Derechos humanos es sinónimo de derechos fundamentales. Entonces, promoción, no solamente promoverlo, no solamente hacer propaganda, no solamente hacer conocer, que es importante, la educación por los derechos humanos, sino también mecanismos de defensa, eso se llama garantía. No vale nada el derecho si no hay garantía. Y los mecanismos de defensa son mecanismos o formas jurídicas que sostienen de modo prioritario la promoción, la educación. Promoción significa educación, conocer, informarse quiere decir. Promoción quiere decir
conocer, informarse, educarse en los derechos humanos. Y defensa son los mecanismos de garantía que los estados ponen en marcha para que realmente valgan estos derechos fundamentales. Porque si no, vos podés tener hermosos artículos constitucionales y legales sobre derechos humanos y no se cumple, macana entonces, no sirve para nada. Lo que vale es, además del derecho, es la defensa. Y defensa quiere decir garantía. Saber que estos derechos se van a cumplir. Otro fin importantísimo y que nació con la OEA tiene que ver con la seguridad y la solidaridad continental. ¿Qué quiere decir eso? Mecanismos jurídicos institucionales de la OEA que tienden a evitar que se desencadenen crisis o conflictos o controversia entre estados, porque los conflictos y controversias entre estados lleva a ¿qué? Lleva a un estado, a una situación de desequilibrio de la paz. Entonces la OEA, igual que la ONU, tiene mecanismos que aseguran la convivencia pacífica de los estados. Igual que la ONU. Responsable por la seguridad mundial en la ONU es el Consejo de Seguridad, ya hemos estudiado. Y también tenemos algunos órganos que trabajan por la seguridad continental. ¿Por qué se pone tanto? ¿Por qué es lo que tanto hablamos de seguridad continental? Porque cuando se creó la ONU, se estaba saliendo de un verdadero infierno que se desató en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese infierno hizo que bloques contra bloques tuvieron que enfrentarse militarmente y de modo armado y utilizando todas las armas de destrucción más terribles que se tenía en aquella época. Cuando hay guerra, no puede haber concordia. Cuando hay guerra, no hay concordia. La guerra hace desaparecer toda posibilidad de progreso humano. Comparen una guerra que en este momento estamos asistiendo, una guerra invisible. No hay ejércitos convencionales, pero es un poderoso vector de desequilibrio mundial. Es un virus. Estamos en guerra y la economía se está desplomando. ¿Se dan cuenta cómo la guerra desploma todo? Vamos a tener que 2, 3 años, 5 para recuperarnos de este tremendo impacto que sobrevino por esta devastadora acción de un virus altamente contagioso. Entonces, la OEA tiene por finalidad principal, aparte de la democracia representativa y aparte de los derechos humanos, la seguridad continental. ¿Y qué quiere decir seguridad continental? Establecer mecanismos jurídicos y políticos para impedir que se desencadenen conflictos armados. Y eso hace posible, y este mecanismo de seguridad hace posible que no lleguemos a situaciones de conflictos armados que se propaguen y evitamos así cualquier modo de quebrar la paz. La paz es necesaria para el desarrollo económico. No hay desarrollo económico si no hay paz. ¿Y qué es la paz? Ausencia de la guerra. El cuarto fin, no menos importante que los otros, es trabajar unidos por el desarrollo económico y social. La OEA, a través de sus organismos especializados, a través de sus tratados internacionales firmados, a través de sus organismos especializados, que vamos a hablar más tarde, desarrolla y pone en marcha esta cuestión muy importante, cual es la de trabajar unidos todos los estados, 34 estados de América, por el desarrollo económico y social.
Cuando se habla de desarrollo económico y social, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación. No se puede hablar de desarrollo humano si no se fortalece fuertemente por la premisa fundamental para hacer posible este bien. ¿Cuál es? La salud privada y pública. La educación de todos. Sin educación no hay desarrollo. Y no hay desarrollo, sí, y obvio, si no hay trabajo. Están unidos fuertemente, imbricados fuertemente estos tres aspectos. Y a eso dirige gran parte de sus esfuerzos esta entidad internacional permanente, que es la OEA. Esto cuesta plata, señores. ¿Y quién pone la plata? Los estados, a través de sus aportes mensuales comprometidos. El país que más pone plata, ya saben quién es, Estados Unidos. A veces muy fuertemente execrado por grupos de izquierda, pero la verdad que Estados Unidos es el gran soporte económico financiero de todo el trabajo de los organismos especializados que se ponen en marcha en cualesquiera de los territorios que conforman los estados de América. Entonces, está bien claro cuáles son los fines. Entiendan bien, 4 fines fundamentales. Y vuelvan a leer. Todos estos asuntos pueden directamente extraer información de Internet, de las páginas oficiales de la OEA y los artículos que hablan sobre esto. Aquí tenemos gran ventaja. Para entender la OEA vamos a estudiar la estructura y la función de la OEA. Y la estructura y función, mejor dicho, la estructura tenemos en el organigrama de la OEA. Y vemos en rosa tenemos una figura oval, mejor dicho, que es la Asamblea General. La Asamblea General es el principal órgano constituyente de esta entidad internacional. Lo sigue, en grado de importancia, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Es un órgano permanente. Reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Otro órgano es el Consejo Permanente de la Organización. Consejo Permanente de la Organización. Otro órgano, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Y otro órgano no menos importante es la Secretaría General. Tenemos el Comité Interamericano Jurídico y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También son órganos creados por la OEA en un determinado momento. Esta estructura ha ido cambiando con el transcurso de los decenios desde su fundación. Vamos a analizar uno a uno. Asamblea General. Es el órgano central, el principal órgano de carácter deliberante y decisorio. Escuchen bien, el principal órgano de carácter deliberante de los 34 estados que representan un representante por cada estado, se reúnen una vez al año en alguna ciudad de América, en forma rotativa, por unas semanas. La Asamblea General está compuesto por un representante de los 34 estados de América. Se reúnen una vez al año durante semanas en una determinada ciudad de América en un sistema de orden rotativo. Entonces, la función principal de la Asamblea General es la de decidir, deliberar y decidir. Deliberar quiere decir reunirse, opinar y convencer acerca de las mociones que se presentan. Los estados presentan mociones y
luego de las deliberaciones, de las discusiones, se decide. Esa deliberación y decisión tiene un nombre, resolución. Normativamente, jurídicamente tiene un nombre, se llama resolución y tiene carácter vinculante para los Estados de América. Lo que se decide en la Asamblea General tiene carácter vinculante. Vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Se debe cumplir lo que decide la Asamblea General. Se debe cumplir lo que decide la Asamblea General. Muy bien. ¿Y por qué un Estado soberano como el Paraguay, Argentina, Chile va a cumplir lo que dice la Asamblea General? Por una cuestión sencilla, que tiene raíz jurídica. La OEA se creó mediante una carta fundacional. Carta quiere decir, en el lenguaje del derecho internacional, en la jerga del derecho internacional, jerga quiere decir sistema de palabras, en la jerga del derecho internacional quiere decir o significa o es equivalente a tratado internacional. Cuando se habla de carta, es lo mismo que decir tratado internacional de creación de la OEA. Por eso los estados deben cumplir, porque asignaron los 34 estados esta carta. ¿Qué quiere decir? Asignar, firmaron y se comprometieron a cumplir. Por eso es vinculante. Vinculante quiere decir, en términos jurídicos, como cualquier ley, que se debe cumplir. ¿Se entendió bien? Creo que se entiende bien. ¿Qué funciones tiene? Decidir la acción de políticas generales a nivel continental de las Américas. Dije que las Américas tienen 4 tipos de América. La América se divide en 4 modos o 4 unidades de identificación. América del Norte, América del Sur, América Central y América Insular. Ínsula quiere decir, señores, viene del latín insule, quiere decir isla. Coordinar las actividades de los órganos. Tiene varios órganos, ¿vieron ustedes? La Asamblea General coordina la labor de todos los órganos. Confluyen la decisión de los órganos sobre la Asamblea General y cuando se va a decidir cuestiones muy importantes, se somete a votación, se somete a discusión, se vota y se decide. Y lo que se decide en la Asamblea General tiene contenido vinculante. ¿Por qué? Porque así lo establece la Carta. Coopera con las Naciones Unidas. El artículo 1 o 2 de la OEA, pueden ver ustedes, dice claramente que la OEA es un órgano regional del sistema mundial que se llama Naciones Unidas. Entonces, a pesar de ser una entidad internacional autónoma y permanente, se encuentra en grado de sujeción a una estructura mayor que se llama ONU, igual que la OEA de África, Organización de Estados Africanos, igual que la Organización de Estados Americanos, están en grado de sujeción a un tratado internacional que domina el sistema internacional que se llama Naciones Unidas. Entonces la OEA, la Asamblea General, coopera con la ONU, debe cooperar con la ONU, está obligado, porque así lo decide la Carta de la OEA en lo que corresponde a las obligaciones y atribuciones de la Asamblea General. Aprueba los programas de presupuestos de todo el sistema de la OEA y de todos los órganos y de los órganos y completo la OEA, quien decide la cuestión económica y financiera de la vida de esta entidad internacional y sus componentes, lo decide, la cuestión de plata, lo decide la Asamblea General. Adopta normas sobre funcionamiento de la Secretaría General. En un momento dado también la OEA, la Asamblea General, puede realizar modificaciones en las atribuciones y obligaciones del Secretario General. El Secretario General es también un órgano importante y es unipersonal y tiene un equipo y es la máxima autoridad administrativa de la OEA, la Secretaría General. Pero concretamente, ¿qué es lo que decide la Asamblea General? La Asamblea General decide las cuestiones de mayor importancia y relevancia para
todo el continente y para cada uno de los estados. Decide cuestiones de derechos fundamentales. Decide cuestiones de la Carta Democrática, que voy a hablar al final de esto. La Carta Democrática es muy interesante, que tenemos que entender bien cómo funciona. Decide cualquier asunto que tenga que ver con conflictos en América, por la recomendación de los órganos pertinentes que tienen que ver con la seguridad continental. Es decir, es la máxima asamblea. Tiene las características, ya le expliqué, pero hay algo importante que ustedes deben entender. La Asamblea General discute, decide y determina por vía de un documento jurídico que se llama resolución numerada, resolución número tanto, tal año. Eso implica un vínculo de obligatoriedad para los estados. Vínculo de obligatoriedad para los estados. Es decir, se denomina en forma rápida, para que se entienda, que lo que decide la Asamblea General es de carácter vinculante. La reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Voy a volver al organigrama para que ustedes tengan una idea de lo que es este asunto. ¿Ven? Esto es la reunión de consulta. Es un órgano permanente. Vamos a ver qué es lo que hace la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Órgano del nivel más importante en cuanto a la representatividad de los estados que conforman la OEA. ¿Qué funciones principales tiene la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores? Y actúa movido por las situaciones de crisis que se desatan en América. Y ya se ha emergido en varios momentos de su vida institucional situaciones de mucha crisis, de problemas de controversia entre estados o problemas graves internos que pueden desencadenar dificultades para los otros países. Los ministros de Relaciones Exteriores, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los ministros de Relaciones Exteriores? Primerito tengo que saber qué quiere decir eso. Los ministros de Relaciones Exteriores son los jefes de la Cancillería o son los cancilleres de cada país. Son los funcionarios estatales que manejan la cuestión de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas y consulares entre los estados de todo el mundo. Y los ministros de Relaciones Exteriores es aquel secretario de Estado que es el responsable por planificar y llevar adelante las relaciones internacionales de cada estado con sus pares. Y cuando hay un problema grave en América, este órgano entra por autoconvocación de alguno de los cancilleres, llama a reunión y trata el problema para opinar o decidir y presionar ante una controversia desatada de carácter grave. No es permanente, es un órgano permanente, pero su actividad no es permanente. La actividad es o pertenece, o mejor dicho, actúa cuando se dan y hay una demanda de una necesidad imperiosa en algún punto de América o en algún problema interno o un problema bilateral o multilateral de los Estados de América. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué se transforma la creación de este órgano? Se transforma en ¿qué significado tiene, mejor dicho? Esto es un mecanismo de tratamiento rápido de un problema, de una crisis que puede agravarse y puede comprometer la seguridad colectiva de América. Todo es para tratar lo más rápido posible y a ver cómo se soluciona un problema que se plantea internamente dentro de un Estado o en sus relaciones de los Estados americanos entre sí. Mecanismo de seguridad que sirve para analizar y decidir qué se debe hacer para evitar una escalada de problemas. Escalada quiere decir una subida de las controversias internacionales.
Esto es creación del derecho internacional, de una forma interesante para evitar conflictos o para evitar la escalada de conflictos. Esto no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se desató la Segunda Guerra Mundial, porque no había mecanismos jurídicos internacionales de seguridad colectiva para tratar, analizar y decidir sobre cuestiones que pongan en peligro y la situación de posibles aumento o empinamiento de una situación de crisis entre estados. No sé si me están entendiendo. Para eso se creó este órgano, para evitar escaladas de crisis que puedan poner en riesgo la seguridad colectiva y la seguridad interna o bilateral o multilateral de los Estados de América. Se autoconvocan los ministros de Relaciones Exteriores para analizar cuál es el tema y por qué se está desatando este problema, qué se puede hacer y genera lo que se llama una presión internacional. Sus decisiones no son vinculantes, señores. Las decisiones del ministro de la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores no son vinculantes, pero son y ejercen mucha presión porque son nada menos que los máximos funcionarios estatales que son en realidad jefes de la diplomacia de cada país. Actúa a pedido del Consejo Permanente. El Consejo Permanente los llama a estos señores o pueden autoconvocarse, pero el Consejo Permanente es el que le llama a los ministros de Relaciones Exteriores. Y su funcionamiento tiene que ver con crisis graves, no cualquier problema, graves que se desatan en cualquier país de América, internamente o en forma bilateral o multilateral de los estados en conflicto. Consejo Permanente de la OEA. Y voy a mostrarle otra vez el organigrama. ¿Dónde está el Consejo Permanente? Aquí está el Consejo Permanente. Es más o menos similar, pero absolutamente diferente. Más o menos, dije, porque análogo al Consejo Permanente de la ONU, de la ONU, pero no es tan igual. Tiene funciones más acotadas, más restringidas. No la función así dominante que tiene el Consejo de Seguridad en la ONU. Entonces, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto, y ahora vamos a hablar de esto, el Consejo Permanente. Señores, vayan entendiendo lo que digo, vayan internalizando, vayan procesando toda la información de que les estoy pasando, porque en un momento dado, cuando ustedes se encuentran en la hora de la verdad, en el examen de figurillas se van a encontrar si ustedes ni se acuerdan qué es lo que hace cada uno. ¡Pum! Le toca un tema de esto. Y ustedes no estudiaron bien. Chau, entonces. Lastimosamente, eso es la cuestión. Vamos a estar alerta, con las antenas bien así estiraditas, para entender lo que estoy diciendo. A algunos le va a ser hasta un poco, ¿qué es lo que es esto? No, tiene mucho que ver porque tiene que ver con el destino de convivencia pacífica de nuestra América. Por eso es importante. No estamos hablando de cosas tontas o estúpidas, estamos hablando de cosas demasiado importantes. Entonces, voy a hablar del Consejo Permanente de la OEA. Ahí va. El Consejo Permanente de la OEA depende directamente ¿de quién? De la Asamblea General. La Asamblea General es su vínculo natural. ¿Por cuántos representantes conforma este órgano? Por los representantes de cada estado. ¿Y cuántos representantes tiene entonces? 34 estados. El secretario general adjunto de la OEA, hay un secretario general adjunto de la OEA, es quien lo dirige. Este Consejo Permanente lo dirige ¿quién? El secretario general adjunto. Aquí le voy a preguntar a mis compañeros que me están ayudando, ¿me puede ver quién es el actual secretario general de la OEA? Secretario general adjunto. Y él me puede pasar un papelito después.
Este Consejo Permanente, su función es por demás importante. Vela por las relaciones de concordia y de amistad entre los Estados americanos. Y por sobre todo, algo demasiado importante, ayuda a la solución pacífica de las controversias. Ayuda a la solución pacífica de las controversias. Si ustedes miran, el organigrama dice, un organismo depende de este órgano del Consejo Permanente, la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas. ¿Y qué es lo que son las soluciones pacíficas? Y son medios técnicos de solución de controversias. Vamos a estudiar 4 unidades sobre solución de controversias, señores. Así que vamos a ir entendiendo. 4 unidades vamos a estudiar cómo funciona para el derecho internacional esta solución de controversias por medios pacíficos. Entonces, el Consejo Permanente de la OEA, su finalidad principal es evitar conflictos, escaladas de conflictos. ¿Mediante qué? Mediante medios y técnicos jurídicos preestablecidos por el derecho internacional para solucionar las controversias que se puedan desatar en la nación, en el continente americano o en el continente que conforman las Américas. Entonces, este Consejo Permanente tiene una función clave: buscar las vías de solución pacífica de las controversias que puedan tener los estados internamente o externamente. ¿Cuántos miembros tiene? Y todos los miembros de los 34 estados. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? El secretario general adjunto. Pero ¿quién es lo que dice esto? Estas sus funciones y las cuestiones de la actividad, de la estructura y la función de este órgano. Lo dice la Carta de la OEA. La misma Carta lo dice. Entonces, el secretario general adjunto en este momento de la OEA es el que, cuando hay problemas en la sociedad internacional americana, entra en funcionamiento y es el representante de Belice, un pequeño país de América Central, se llama Néstor Méndez, vicesecretario general adjunto desde el 2015. Néstor Méndez es el secretario general adjunto, o sea, el segundo después del secretario general. Entonces, ya sabemos su función. Buscar la función principal es la de ayuda a la solución pacífica de las controversias. ¿Y cuáles son los medios de solución pacífica de controversias? Medios diplomáticos y medios jurídicos. Diplomáticos y jurídicos. Vamos a estudiar 4 unidades, señores, sobre controversias internacionales. Vamos a otro órgano, el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Es muy importante, porque cumple una de las finalidades esenciales de la ONU. ¿Y cuál es una de las finalidades esenciales de la ONU? Trabajar unidos por el desarrollo económico y social. Esto. Fines de la ONU. Y este órgano, el CIDI, Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, se encarga de llevar adelante las políticas activas establecidas en la Carta para materializar, encarnar y poner en marcha el desarrollo integral. El desarrollo integral es económico y social. Depende directamente de la Asamblea General. Este órgano, tiene capacidad decisoria. ¿Qué quiere decir? Toma decisiones que
deben ser cumplidos por los estados. ¿Para qué tiene capacidad decisoria? Para gestionar la cooperación solidaria. Lleva adelante reuniones ordinarias, extraordinarias, especializadas y sectoriales. Ordinarias, extraordinarias, especializadas y sectoriales que tienen que ver con la economía, con la salud, con los derechos humanos, con la educación, salud, derechos humanos, economía, trata. Como ustedes se dan cuenta, esto es uno de los órganos más importantes porque directamente impacta en los pueblos de América. ¿Y cómo llega a los pueblos de América? Y llega a través del acuerdo intergubernamental entre cada estado con el CIDI, con este Consejo Interamericano. Acuerdos gubernamentales, es decir, de gobierno a CIDI. ¿Para qué? Para poner en marcha planes, proyectos y actividades que tengan que potenciar la salud pública, la educación formal, los procesos de economía a través de los ministerios de Hacienda o de Economía. Todo lo que se refiere a actividad que importe o que tenga impacto en el plano del desarrollo integral, agua, energía, tecnología, ciencia, agua, tecnología, ciencia. ¿Se dan cuenta? La magnitud del espectro de incidencia que tiene este órgano. Mucha plata se gasta también. ¿Quiénes ponen la plata? Los estados. ¿Para qué? Y aquí se cumple uno de los fines importantísimos de la OEA, que es la solidaridad continental. Cooperación y solidaridad. No puede haber cooperación y solidaridad si no hay planes y proyectos que se ponen en marcha con el acuerdo con los estados, y del acuerdo que hace el CIDI con los estados. Todos ligados para el desarrollo de los pueblos de América a través de los estados, a través de planes y políticas gubernamentales de conexión entre los estados con el CIDI. Aquí, este es el órgano que más gasta en la OEA. Imagínense la importancia que tiene, por ejemplo, la OPS, por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud, que es la similar a uno que actúa a nivel mundial, que es la OMS, que es de la OEA. Aún así, obviamente, la actividad de este órgano principalmente, no son soluciones mágicas, no son soluciones inmediatas, no actúan como para arreglar inmediatamente una cuestión tan grave como es la pobreza extrema, por ejemplo, en América, como es el analfabetismo, como lo es la falta de acceso de los servicios de Internet a millones de personas de América. En Paraguay no hay. Justamente tenemos un problema grave ahora por la pandemia, porque gran parte de la franja necesitada económicamente del país no tienen los mecanismos ni las herramientas necesarias para poder utilizar las clases a nivel de distancia por medios virtuales. ¿Por qué? Porque no tenemos el sistema de soporte necesario para que se puedan desarrollar clases virtuales. En síntesis, hay pobreza. En síntesis, en muchas partes hay miseria. Entonces, estos organismos tratan de alguna forma paliar situaciones graves que se viven en América. Y gracias a esto también millones de personas son beneficiadas por los programas que ponen en acción o que se implementan entre el CIDI con los estados. ¿Estamos entendiendo? Creo que sí. Vamos a hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano de mucha importancia en la estructura interna de la OEA que tiene por finalidad la defensa, la promoción y la gestión activa de los derechos humanos en contra de los abusos que perpetran ¿quiénes? Los estados. Los derechos humanos son violados solamente por los estados, no por los particulares. Entonces, los derechos humanos
o los derechos fundamentales tiene una especial importancia y es uno de los aspectos determinantes que está dentro de los fines de la OEA. Promoción, defensa, promoción primero, defensa y gestión activa de los derechos humanos. Y esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la función que desempeña de promoción, defensa y gestión activa de los valores de los derechos humanos en toda América, tiene que ver con los abusos cometidos por los propios estados de cada América, de cada país de América. Y esta comisión es la receptora ¿de qué? De denuncias. Receptora de denuncias graves que se cometen en contra de las personas humanas por parte del mismo integrante de la OEA, que es la OEA, que son los estados asociados a la OEA. Entonces, la OEA ha creado un órgano que sirva de receptáculo, de recepción, de acogimiento de denuncias graves. Imagínense la labor que tiene esta comisión. ¿Cuántos estados hay? 34. Y la mayoría de los estados violan derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales? La salud es un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental. Salud, educación. Las garantías procesales son derechos fundamentales del debido proceso. La tortura es una violación grave a la integridad física de las personas. El asesinato por razones políticas o el desplazamiento de poblaciones enteras por razones políticas, como ocurre ahora en Venezuela, donde hay más de 4 millones de venezolanos que tuvieron que salir despavoridos de su país ante la grave situación de violación, pero así inmanente, de los derechos humanos básicos, entre ellos la seguridad alimentaria. Mucha gente está corriendo, desplazándose externamente desde un país hacia otro país, justamente por la violación de los derechos fundamentales. Venezuela, donde hay dictadura, donde se desata uno de los sistemas de fuerza más crueles de América en estos momentos, donde hay represión, donde hay asesinato, donde hay detenciones ilegales, donde hay ajusticiamientos extrajudiciales, donde hay persecuciones a oposición política, a la oposición política. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿quién recibe las denuncias y tiene potestad para recibir la denuncia? Esta comisión. Vamos a ver después su estructura y su función. En 1966 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense, tremenda labor tiene esta comisión, porque América es un verdadero enjambre de violaciones de derechos humanos. No es la Europa, señores, es América, donde hay muchos problemas, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha discriminación hacia los pobres, donde hay una muy fuerte inequidad social. Todo tiene que ver con los derechos humanos. Imagínense el trabajo que tiene esta comisión. No da abasto. Miles de denuncias reciben. Por eso que los asuntos que se tratan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se deciden y se ponen en el banquillo de acusados a los estados, tardan muchísimo. ¿Por qué? Porque no da. Son pocos los funcionarios que trabajan a eso. No tienen presupuesto. Hay una serie de problemas en estos asuntos. Entonces, por lo menos ya saben lo que hace la comisión. Recibe, principalmente, es la receptora de denuncias graves contra los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente recibe la denuncia, sino también defiende, promociona a través de los esquemas de educación formal e informal a toda América, y la gestión activa de la defensa.
no solamente está en las palabras, gestión activa quiere decir, esta comisión es la que motoriza, recibe la denuncia grave y motoriza para que se arregle. ¿Con quién? Con los estados. Y si no hay solución, de los estados lo lleva a quién, a dónde. Sirve de vehículo de tipo fiscal y se muestra como un fiscal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la que acusa al Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que acusa al Estado cuando no solucionó por las vías previas que la Carta de la ONU le otorga para solucionar antes de llegar a la Corte. No sé si me entienden. Un problema grave denunciado, la Comisión no solamente recibe, procesa y transmite a los estados para que se solucione el problema. ¿Me entienden? Transmite el problema, le dice, señores, solucionen esto. Arreglen esto, señor Estado paraguayo, señor Estado brasileño. Arregle esto. Y le da plazos. Y si no hay solución, como no tiene la potestad de la Carta para imponer castigo, lleva el caso ¿dónde? A la Corte. ¿Qué Corte? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la comisión. Así, a una apretada síntesis explicando más o menos qué es la comisión. Ustedes pueden decir defensa, promoción y gestión activa, pero ¿qué quiere decir defensa? ¿Qué quiere decir promoción? ¿Qué quiere decir gestión activa? Ya le expliqué. Vean tantas veces como puedan este video. Vean tantas veces como puedan. Por eso que este sistema de videoclase es demasiado importante. Usted puede estar en la clase, entender muy bien, pero en la clase uno se le escapa la información. O entiende muy bien el joven que está ahí en la clase, pero no anotó nada, no memorizó nada, no registró nada. Ah, qué bueno está la clase. Se va a cenar en su casa. A los 2 días se olvidó todo. Esto, sin embargo, queda como un documento de consulta permanente. Si tienen duda para el examen, recurran a estos videoclases y les va a ayudar mucho. Lean lo que dicen los libros, vean lo que dicen los materiales que extraen del internet, comparen con lo que digo y ahí van a tener una clara visión del asunto. Señores, estamos estudiando Derecho Internacional, no estamos estudiando una clase de enfermería ni una clase de química, no, estamos estudiando Derecho y Derecho desde el ángulo internacional. Comité Jurídico Interamericano. Este es un órgano, una función muy, digamos, poca conocida. La prensa no tiene acceso, pero trabaja calladamente. Y su función no es lo menos importante que de los otros órganos. Es un alto comité de expertos de derecho internacional, los mejores internacionalistas. Tiene 11 miembros, es un órgano de consulta y tiene un trabajo. ¿Consulta qué? ¿Quién le pide consulta al Comité Jurídico Internacional? Funciona en Río de Janeiro. ¿Dónde funciona la OEA? No les dije. Funciona en Washington. Una hermosa casona blanca que tuve el gusto de conocer pocos años atrás, en la hermosa Washington, y ahí funciona, y esa es la sede oficial de la OEA. La ONU funciona en Nueva York, la OEA en Washington, en la capital diplomática del mundo. Tiene 11 miembros el Comité Jurídico Interamericano. Es un órgano de consulta. ¿Quién le puede pedir consulta? Y le pide la Asamblea General o el Consejo Permanente. Los órganos le piden. ¿A quién? A este comité de expertos de 11 miembros. Y otra función es la de trabajar silenciosa, calladamente, prudentemente en la codificación del derecho internacional público y del derecho internacional privado. Muy interesante, ¿eh? Trabaja por un sistema de codificación progresivo. Ustedes saben que la codificación, chicos y chicas, quiere decir trabajar sobre un cuerpo normativo fijo para que
a través que cuando llegue el tiempo se ponga en vigencia jurídicamente, eso se utiliza y otorga, la codificación otorga la ventaja de la seguridad jurídica. Vuelvo a explicar. La codificación tiene la finalidad precisa de conseguir seguridad estable jurídica de los componentes o normas que van a regular o que regulan determinados asuntos de importancia para la sociedad humana, y en este caso para la sociedad internacional. Así como tenemos el Código Penal, Código Procesal Penal, son cuerpos normativos estructurados y unificados y que le dan y funcionan como algo estable y seguro por la importancia de la tutela jurídica que está contemplada en estos códigos. Código del Derecho Internacional Público y Código del Derecho Internacional Privado, que es muy difícil, siguen trabajando esta gente para que cuando llegue el momento pueda funcionar un código internacional. No es fácil, pero es trabajar sobre un cuerpo jurídico normativo que sea para mañana, para los próximos tiempos venideros, como un instrumento jurídico estable y permanente, ¿se entiende? Eso hace el Comité Jurídico Interamericano, la Secretaría General. El secretario general es el señor Almagro. Recientemente nombrado por segunda vez. Es por el segundo periodo. Es el diplomático uruguayo, corajudo, valiente, de una templanza y una capacidad muy pocas vistas en un diplomático. Ex canciller, ¿el nombre completo? Luis Almagro. Es uno de los más destacados secretarios generales de los últimos tiempos por su gran capacidad de gestión y por su absoluta posicionamiento por la democracia y posicionamiento así activo por la democracia y por la defensa de los derechos humanos en toda América. Salió de ese molde tradicional del diplomático que nos comprometen mucho sus opiniones para convertirse en un paladín, por la defensa de los derechos humanos, la seguridad colectiva y la democracia representativa. Es decir, este doctor Luis Almagro, ex canciller de Uruguay, estuvo 5 años y ahora el 20 de marzo ha conseguido la continuidad por el voto de 23 estados americanos, que se necesita 18 para ser mayoría absoluta, para ser nuevamente nombrado en continuidad en sus funciones. Es la segunda gestión que tiene y lleva adelante el señor Luis Almagro, el doctor Luis Almagro, y por sobre todo se destaca por su gran capacidad de gestión y por su compromiso sumamente importante a favor de la democracia y los derechos humanos en América. Muy pocas veces visto en el ambiente diplomático. Este hombre de principios, este hombre de coraje, este hombre que ha demostrado ponerse en el rol que le corresponde y nos dio una lección de valentía, coraje y determinación para enfrentarse a las crisis más graves en América en estos últimos tiempos, el caso de Venezuela, Nicaragua. Caso de Venezuela y Nicaragua. Secretario General es la máxima autoridad administrativa nombrada por la Asamblea General y se convierte en el funcionario de más alto nivel de la OEA. Tiene una gran cantidad de funcionarios. Su sede de trabajo es en la sede de la OEA en Washington, D.C. ¿Qué funciones tiene? Administra, coordina y supervisa
la actividad de toda la OEA y también actúa en consonancia directa con los órganos que hemos citado. Es decir, es un articulador de los fines y objetivos de la OEA. Y más que en estos tiempos que nos ha dado una muestra extraordinaria de su capacidad de gestión, Luis Almagro nos mostró una gran gestión al frente de esta muy importante entidad internacional permanente que es la OEA. Hemos visto secretarios, yo por mi edad he visto secretarios de la OEA muy prudentes, extremadamente diplomáticos y hasta a veces un tanto gestor neutro de la OEA. Sin embargo, con Luis Almagro, la OEA se puso los pantalones largos, un poco machista mi expresión. Se puso los pantalones largos en el sentido de que mostró gran desempeño por la defensa de los fines de la OEA. ¿Y cuáles son esos fines de la OEA que hemos hablado en esta jornada? Promoción y defensa de la democracia y las libertades en América, promoción y defensa de los derechos fundamentales en América, seguridad colectiva y gran desempeño con el CIDI, el Consejo Interamericano de Derecho Integral, el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Es decir, Luis Almagro sí cumplió a cabalidad sus funciones y lo va a seguir trabajando como lo demostró en estos 5 años venideros que le queda por ejercer la función. Las conferencias especializadas. ¿Qué son las conferencias especializadas? Atención, señores, esto no es un juego de niños. Hay que entender bien, hay que repetir, hay que internalizar, hay que procesar las informaciones que estamos dando a través de esta preciosa forma que son los videoclases. Las conferencias especializadas son reuniones intergubernamentales organizadas por la OEA, la Asamblea General, para tratar asuntos de alta importancia que tienen que ver con los fines y funciones de la OEA. Alta importancia. Conferencia especializada quiere decir encuentros jurídicos. La palabra conferencia no quiere decir ñemonguetapaguazú. Sí, es un ñemonguetapaguazú, pero conferencia en el lenguaje del derecho internacional quiere decir encuentros jurídicos. Encuentros jurídicos para tratar asuntos de máxima importancia en cualesquiera de los asuntos que tienen que ver con la OEA, con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, una conferencia especializada estudió y puso a la Asamblea General para su decisión la famosa Convención Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, que tiene 182 artículos. Esto lo hizo una conferencia especializada. El proyecto lo hizo una conferencia y son reuniones intergubernamentales especializadas para tratar un asunto y llevar ¿qué cosa? Llevar a la Asamblea General y la Asamblea General lo decide. Son reuniones de expertos, pero reuniones jurídicas, por eso le llaman conferencias. Reuniones de expertos que analizan un determinado asunto, lleva a la Asamblea General y lo decide. Esa es la función y el propósito de la labor de las conferencias especializadas previstas, ¿dónde? En la Carta de la OEA. Otro, organismos especializados, son aquellos núcleos técnicos, jurídicos, médicos, o puede ser expertos en energía atómica, o expertos en agua, expertos en cuestiones de derechos de los niños, en cuestiones de derechos de las mujeres, y nos encontramos con ciertas entidades ultra importantes porque trabajan, por ejemplo, como ejemplo tenemos la OPS, es la famosa Organización Panamericana de la Salud que trabajó por las políticas públicas en estos últimos 60 años de modo activo, articulado y fuerte en lo que corresponde a su función. La Organización Panamericana de la Salud trabaja con
la salud pública. Y hoy, en estos días, en estos tiempos del COVID-19, que nos obligó a dar clases de esta naturaleza, justamente estos organismos trabajan intensamente. ¿Con quiénes? Con los estados. ¿Para qué? Para proveerles a los estados insumos, tecnologías, médicos especializados, transmisión de conocimientos científicos para enfrentar los problemas de la salud pública. Hoy en día la salud pública tiene un estatus extremadamente importante. Yo no entendía muy bien estas cosas antes, hasta que en estos tiempos le estoy dando el peso específico que tienen estas organizaciones. La OMS a nivel de la ONU y la OPS a nivel de la OEA trabajan denodadamente, intensamente, poniendo toda su estructura técnica, científica, infraestructura técnica, científica, infraestructura, insumos para trabajar por la salud pública. Y trabajaron silenciosamente durante decenios para llevar adelante planes de vacunación masiva, salvando a millones de pobladores de América para que puedan seguir viviendo dentro de los parámetros de la salud. Por ejemplo, toda la gama de vacunas que tenemos nosotros y que nos permite tener un esquema de inmunidad ya prevista, segura, poliomielitis, que es la parálisis infantil, vacunas contra la tuberculosis, vacunas contra la fiebre amarilla, la infinidad de vacunas que tenemos todos fue y es gracias a la gestión de estos organismos especializados que trabajan a nivel mundial, que es la OMS, o a nivel regional, que colabora estrechamente con la OMS, que es la OPS. Recién ahora podemos entender bien la valía que tienen estos organismos especializados. El Instituto Americano del Niño y la Niña y Adolescente, que trabaja activamente a través de políticas de conexión con quienes, con los estados. ¿Para qué? Para que estos estados pongan en marcha el mecanismo de defensa, promoción y gestión activa de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Gracias a esto, señores, los estados crearon códigos de la niñez, instituciones de la niñez, organismos de la niñez, gracias a la incidencia de estos organismos especializados. Y ponen en marcha así la función de desarrollo económico y social de los pueblos. ¿Se dan cuenta cómo funcionan estas entidades internacionales permanentes? ¿Cómo impactan en la realidad de cada país? Que nosotros no sabemos. La prensa no se hace eco, entiende más o menos a media. Pero gracias al mecanismo académico, hoy estamos aprendiendo qué es y qué consiste, qué órganos tiene, qué funciones tienen los órganos, cómo funciona la OEA, cómo funciona la ONU, para entender. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene estos señores para la formación jurídica de ustedes y la formación de cultura general que nos proporciona efectivamente la educación universitaria? Estas cosas se nos pasaba ni siquiera por la tangente. Hay personas que dicen, natural eso. No hay nada natural, señores. Estas cosas se deben conocer y más todavía cuando somos estudiantes de Derecho, porque esto es importante. Y más todavía aquellos que quieren ser líderes, más todavía aquellos que quieren conducir, quieren estar en el servicio de gestión pública, Entonces, esto ayuda mucho para la formación y la cultura general del abogado. La Comisión Interamericana de Mujeres, que es la misma cosa que el Instituto Interamericano de Niños y Adolescentes, gestiona, promociona, provee información y da
modelos jurídicos para que se pueda implementar leyes y códigos en cada país de América de protección a la mujer. Esta ley contra la violencia contra la mujer han salido de todos estos organismos especializados. Muy bien. Hay muchos organismos que vamos a tratar algunas cosas nomás. La OEA ha pasado por una serie de reformas en su carta orgánica. La primera reforma fue en Buenos Aires, la segunda fue Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, el tercero fue el Protocolo de Washington en 1992 y el de Managua en 1996. Managua, Washington, Cartagena de Indias y Buenos Aires. Buenos Aires, Cartagena de Indias, Washington y Managua fueron los protocolos que transformaron, periódicamente han ido transformando esta carta original de 1948 que se fundó y creó la Organización de Estados Americanos en la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá, Colombia. Ahí nació la OEA. La 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá, Colombia, en 1948. Vamos a hablar primero, entonces, señores, vayan cuidando mucho el contenido porque esto es hay surtido por nada de contenido de hecho internacional público. No es tan sencillito como uno piensa. Da gusto, se entiende, pero hay que esquematizar el conocimiento, hay que sistematizar, internalizar, aprender y entender lo que estamos hablando aquí. Reforma a la OEA, Buenos Aires. La primera reforma fue la de Buenos Aires. Ahí se cambió y se estableció quiénes iban a ser los miembros de la organización, porque los 34 estados no todos integraron desde su fundación, después fueron agregándose. Y el Protocolo de Buenos Aires, ¿y qué es lo que quiere decir protocolo? Ahí el asunto ya entendé por nada ahí. No es la palabra que así nomás surgen sin ton ni son en el sistema del lenguaje del derecho internacional. Protocolo quiere decir tratado internacional. Conferencia quiere decir tratado internacional. Carta quiere decir tratado internacional. Tratado internacional quiere decir tratado internacional. Protocolo, conferencia, carta, tratado internacional, son todos sinónimos con las variaciones específicas que tienen su significado. No son todos iguales, pero tienen variaciones específicas desde el punto de vista técnico-jurídico. Cuando hablamos de las reformas de la Carta de la OEA, estamos hablando de los protocolos. Y protocolo quiere decir tratado internacional que tiene que ver con algo principal. ¿Cómo? Protocolo quiere decir tratado internacional que está ligado en orden de conexión con otro instrumento jurídico importante. El Protocolo de Buenos Aires tiene que ver con la Carta de la OEA. Y la Carta de la OEA es lo principal. El protocolo es un accesorio. Cuando ustedes escuchan protocolo, asocien a algo que tiene que ver con tratado internacional, pero de carácter accesorio. Por eso le llaman Protocolo de Buenos Aires. Este protocolo estableció que los miembros de la organización, y sigue vigente, deben ser integrantes del continente americano. Y la admisión debe estar autorizada por la Asamblea General. Porque quisieron integrarse países que no son de América. Y este protocolo le puso límites a la membresía de estados que quieren integrarse a la OEA. Membresía quiere decir afiliación.
afiliación quiere decir membresía. Y en este protocolo de Buenos Aires se estableció la estructura que tiene actualmente. Es decir, el protocolo de Buenos Aires estableció la función de la Asamblea General, que ya estudiamos, la reunión de consulta, no existía antes, los consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más o menos es la actual estructura. La que estamos estudiando hoy nació en el protocolo de Buenos Aires. No era así antes en la Carta. ¿Qué hizo entonces, en síntesis, el protocolo del Tratado Internacional de Buenos Aires en 1967? Estableció la actual estructura. ¿Y qué estructura? La que estamos estudiando desde el inicio. Entonces es fácil. Es fácil entonces, si ustedes quieren entender bien el asunto. Determinó la actual estructura, eso. ¿Y qué estructura tiene? Y la que estamos estudiando. ¿Y cuáles son los órganos que conforman la actual estructura que fue creada en 1967? Asamblea General, ministro, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente de Seguridad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la creación de los consejos. Y después los consejos, varios consejos había, pero después estos consejos, económico y social, político, se integró finalmente en el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. ¿Qué dice el protocolo de Cartagena de Indias? Cartagena de Indias es una hermosa ciudad costera del Caribe, que se reunieron los integrantes de los estados que conforman la OEA, y ahí estuvieron y establecieron nuevos acometidos que debe tener la OEA, y es muy interesante. Ahí se estableció que la democracia representativa es condición indispensable para integrar la OEA. Imagínense lo que se decidió. En Cartagena se decidió que la democracia representativa es condición indispensable. Quiere decir que da y ya no caben los estados totalitarios. ¿Cómo? Por eso Cuba no es integrante de la OEA, porque no tiene en funcionamiento la democracia representativa. Por eso hoy Venezuela está con las barbas en remojo por la OEA. ¿Por qué? Porque no funciona ahí en ese país la democracia representativa. ¿Y qué es la democracia representativa? Vuelvo a repetir, división, equilibrio e interdependencia de poderes dentro de un ambiente de derechos humanos. Esa es la democracia representativa, con algo fundamental que es el derecho al voto. Entonces, los estados que no tienen en vigencia la estructura democrática, abstenerse. En Cartagena de Indias se resolvió y se determinó promover y consolidar la democracia representativa. Esto no existía en la fundación original de la OEA. Es decir, todo lo que hemos estudiado en los fines y principios de la OEA ha nacido ¿dónde? En 1985. ¿Por qué casi 30 años después se introduce esto? Porque América ha sido un escenario pródigo en dictaduras, un escenario lleno, tachonado de dictadura, de golpes militares. Cuando nos hemos liberado en la década del 80, señores, de las dictaduras militares, crónicas dictaduras, los países de América que ya estaban institucionalizándose llamaron a una reunión, a un protocolo, y decidieron introducir nada menos que dentro de sus fines
la democracia representativa. Entonces dijeron, vamos a promover, ¿qué quiere decir? Trabajar por poner en funcionamiento, educarle a la gente, luchar por los derechos, quiere decir promover. Y no solamente promover, una vez alcanzado, consolidar, es decir, asegurar la democracia representativa. En este protocolo de por qué en 1985, imagínense, 25, 30 años después de dictadura, y cada país ha ido eliminando sus dictaduras militares. 1985, ¿quién estaba en Paraguay en el poder? Alfredo Stroessner, un gobierno autoritario, un gobierno violento, un gobierno que asesinó a miles de personas y torturó a centenares de miles de ciudadanos paraguayos. Esto no habrá sido muy de agrado de Alfredo Stroessner a través de su representante ante la OEA. Seguramente que habrá apoyado así, cínicamente, haz lo que digo y no lo que hago. Habrá sido la lógica que utilizó el representante de Paraguay en aquella famosa reunión de Cartagena de India en 1985. 4 años después se derrumba la dictadura en Paraguay y integra el grupo de estados libres y con gobiernos democráticos. Después de 34 años de dictadura, también se estableció la limitación de armas convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Evitar, y esta es una tendencia a nivel mundial del derecho internacional, es buscar, evitar y trabajar por el desarme de los estados. Porque si los estados se llenan de armas, en cualquier momento se puede desencadenar una chispa y esa chispa convierte en un incendio cuando hay armas con alta capacidad de destrucción masiva. Entonces, Cartagena Indias trabajó por algo muy importante, por la disminución de la carrera armamentista. Otro asunto importante es la solución de controversias, la solución pacífica de controversias. Y ahí nace como organismo y se integra a la estructura de la OEA, la Comisión Permanente de Solución Pacífica. Desde Cartagena, India, se introduce, voy a mostrar otra vez, aquí está, Comisión Interna Interamericana de Soluciones Pacíficas, como una expresión cierta y una expresión tangible de la OEA de trabajar por la paz en América. En Cartagena, India, nace esta modificación de la Carta que va en pos de la solución pacífica de las controversias internacionales. Y también Consejo Permanente en materia de solución de controversias. Estas dos cuestiones se condensan, ¿dónde? En la estructura de la Carta de la ONU a partir de 1985 por vía o por medio del Protocolo de Cartagena de Indias. Ya hemos hablado largamente de qué quiere decir solución pacífica de controversias. Y vamos a hablar más largamente, sistemáticamente, técnicamente, 4 unidades más adelante. Washington, 1992, da un paso más hacia los mecanismos de garantía de los sistemas democráticos. Da un paso más. En 1992, directamente ya se establece sanciones a los gobiernos de facto. ¿Y qué son los gobiernos de facto? Son gobiernos que acceden al poder por la vía del golpe de Estado. Gobierno de facto quiere decir golpe de Estado. Entonces, Washington
la reforma de la Carta de la OEA introduce una variante importante. Acuérdese del valor de lo que es el Protocolo de Washington. En Washington se reunieron los 34 estados y decidieron por mayoría introducir dentro de la Carta de la ONU que los gobiernos de facto deben ser sancionados. Los gobiernos que acceden al poder en cada país de América, que suben al poder por la vía del golpe de Estado, deben ser sancionados. Eso ni se soñaba antes cuando se creó la OEA. Ni se soñaba. Desde 1992 se introduce dentro de la Carta de la ONU el Protocolo de Washington. Y fue un salto en crear y establecer mecanismos de seguridad en pro de la institucionalidad que requiere un Estado moderno. Un Estado moderno requiere transitar por los carriles de la institucionalidad. Eso quiere decir respetar la Constitución. ¿Qué hace un gobierno de facto? Lo primero que hace es quebrar la Constitución. Y en la Carta de la ONU se establece sanciones y castigo a los estados. Sanciones y castigo, que vamos a ver después. Esto se materializó con un instrumento importantísimo que se llama Carta Democrática. Carta Democrática. Bueno, el último cambio en la Carta de la OEA ha sido del 29 de enero de 1996. Y ahí, 4 años después de Washington, Managua. En Managua, Nicaragua, se reunieron los Estados de América y analizaron algo muy interesante. Y aquí ya como reflejo de la disminución de la tensión de gobiernos de facto y la presencia de gobiernos autoritarios en América, ya no tiene más importancia ahí la cuestión de la democracia representativa ni el sistema de protección de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque toda América ya estaba en situación de normalidad institucional. Entonces, los estados americanos enfocaron sus intereses hacia el desarrollo integral de los países soberanos, los estados soberanos de América. Y aquí se estableció el plan. Este protocolo introdujo dentro de la Carta la necesidad de establecer planes estratégicos para el desarrollo integral, directrices para elaborar el programa presupuesto de cooperación técnica y un desarrollo económico y social real de los estados con la OEA, estados entre sí y la OEA con los estados. Aquí ya se desinfló el problema de la dificultad institucional y el protocolo de Managua ya determinó claramente un enfoque hacia el desarrollo económico y social. Esto permitió que la OEA dirigiese sus mejores intereses, su capacidad, sus mejores intereses y su capacidad de gestión hacia el desarrollo económico y social, que es lo más importante, señores. Es un valor importantísimo crecer en una sociedad donde haya educación, donde haya oportunidad de trabajo, donde se respete, se tenga que vivir con dignidad, con decoro, con seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria quiere decir desayunar, merendar, almorzar, merendar y cenar. Eso quiere decir seguridad alimentaria. Eso se consigue mediante planes y proyectos hábilmente establecidos por los estados a favor de sus respectivas poblaciones. Entonces, la OEA, a partir de 1996, cambia el rumbo de su interés y de su objetivación, de sus propósitos y fines hacia el desarrollo integral. Es decir, el protocolo de Managua, su función ha sido la de introducir dentro de la Carta de la ONU planes y mecanismos dentro de la Carta misma para promover el desarrollo económico y social. Y programas presupuestos de algo importante. No puede haber desarrollo económico y social si no hay cooperación técnica, porque la ciencia, señores, la ciencia es
un bien universal absoluto que tiene por finalidad elevar las condiciones de vida de los pueblos de América en este caso, y por ende, ¿verdad? Si es a nivel de la OEA, de la ONU, del mundo. Pero estamos hablando de la OEA. No puede haber desarrollo económico y social si no hay cooperación técnica entre Estados y la OEA. La OEA tiene un ejército de técnicos en todos los órdenes, médicos, científicos, tienen especialistas en energía, tienen especialistas en desarrollo agrario, desarrollo de eliminación de sistemas crónicos de hambre. Es decir, este se hace mediante ¿qué cosa? Mediante la cooperación técnica. Esto es el propósito del protocolo de Managua. Managua, Washington, Cartagena de Indias y Buenos Aires marcan los hitos de la evolución de la OEA. Marcan los hitos. ¿Hitos qué quiere decir? Mojones. Mojones quiere decir algo que se clava en la tierra para algo que sirve de guía. Entonces, Buenos Aires, la Carta de la ONU sufrió varias modificaciones, todos para mejorar las relaciones de vida política, social y económica de los pueblos de América. Entonces, esto es el contenido de las modificaciones de las cartas de la ONU, de la OEA. Finalmente voy a hablar de la Carta Democrática y esto se firmó en el 2001. ¿Qué es lo que es la Carta Democrática? Esto, señores, es un mecanismo político-jurídico para asegurar la presencia de estados en la OEA y que tengan que ver naturalmente su confesión a los valores democráticos. Los estados deben confesar su interés de pertenecer a los valores democráticos. Y aquellos estados que quiebran su régimen institucional, entonces se exponen a que se le aplique esta cuestión que tiene que ver con lo que se decidió con la Carta Democrática dentro de la estructura interna de la OEA. La OEA creó una reunión jurídica obligatoria e introdujo dentro de la Carta de la OEA un mecanismo y un sistema de protección a los sistemas democráticos de cada Estado. Aquel Estado que quiebra su régimen institucional por golpe de Estado, aquel Estado que viola los derechos humanos, fíjense, viola derechos humanos, quiebra su sistema institucional, no respeta la libertad de sus ciudadanos, no respeta el orden de equilibrio y división de poderes, están expuestos a la sanción del Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esto ocurrió con Venezuela, ocurrió con Nicaragua y otros países que en el transcurso de la puesta en marcha de sus políticas gubernamentales se decidieron someter a sufrimiento a su pueblo. Entonces, la Carta Democrática es un mecanismo jurídico para excluir a los miembros de la OEA que rompen con el equilibrio institucional, que violan los derechos humanos, que viola el principio de división y equilibrio de los poderes, es decir, que rompen la normalidad institucional. Estos estados se exponen a que sean expulsados, suspendidos o expulsados de la OEA. Es la consecuencia. Ya entendemos qué es la Carta Democrática, cuáles son sus efectos: expulsión o suspensión de su derecho a asistir a cualesquiera de los órganos u organismos de la OEA y no recibir los beneficios que tienen que ver con el trabajo que desarrollan los órganos y los organismos. Exclusión o suspensión. Y algo más: castigo económico. Castigo económico a los estados que quiebran su ordenamiento institucional. Eso es la Carta Democrática en resumida síntesis. Pero es importante,
Vamos a dar trabajo probablemente práctico sobre esto porque esto es importante. Estos son partes de la evolución de la OEA y que no son fáciles de aplicar. ¿Por qué? Porque hay estados que quiebran su orden institucional, pero tienen aliados dentro de la OEA, a pesar de tener mecanismos democráticos. Esos países, sus aliados, por cuestiones ideológicas, le apoyan a uno que está rompiendo con su normalidad institucional. La cuestión tiene que ver con garantizar. La Carta Democrática garantiza, aquí está, la clave del asunto, garantiza la normalidad institucional de cada país a través de sus estados. El estado que quiebra, recurre a golpe de estado, conculca sistemáticamente los derechos humanos, hambrea a su pueblo, genera desplazamientos internos o externos. Desplazamiento poblacional quiere decir personas que huyen de su país o que le obligan a salir de un determinado lugar interno de un estado para salvar su vida. Entonces, los estados que provocan, generan desplazamientos masivos, torturan, matan, persiguen o quiebran el sistema democrático, se expone a lo que establece un instrumento jurídico que se llama Carta Democrática de la OEA. Señores, hemos hablado de muchos temas de la OEA. Todo y cada uno de los temas son importantes. Hemos hablado, para hacer un resumen general, de qué es la OEA, cuál es su naturaleza jurídica. Hemos hablado de sus fines y propósitos. Hemos hablado de la estructura y función de la OEA, la estructura que conforma los órganos, los organismos, las conferencias especializadas, los organismos especializados, sus funciones, las modificaciones en las cartas de la OEA, en las 4 modificaciones que sufrió 1967, Buenos Aires, 1985, Cartagena de Indias, Protocolo de Cartagena de Indias, Protocolo de Washington, muy importante, Protocolo de Managua, 1996, y finalmente, para darle un broche, hemos hablado de la Carta Democrática, es decir, conjunto de decisiones tomadas por los estados de la OEA en la Asamblea General, y ustedes saben que la Asamblea General es de carácter vinculante sus resoluciones, con el fin de proteger los sistemas de procesos democráticos de cada estado de América. Cuando los violen sus gobiernos, la Carta Democrática se encarga de castigar a aquel estado violador de los principios que informan la OEA. La OEA está sustentada por principios importantísimos y la Carta Democrática se encarga de asegurar y hacer posible que estos principios sigan funcionando. Aquel estado que rompe ese proceso democrático está expuesto a que se le expulse, que se le suspenda o que se le apliquen sanciones económicas. Ahí va ahí. Expulse de la OEA, se le suspenda de cada uno de los órganos y organismos. No hay OPS, no hay todos los organismos especializados que trabajan, no integra ese Estado, no integra la Asamblea General, entonces está excluido. Y por sobre todo, a veces se le aplica sanciones económicas. Obviamente, el más castigado es el pueblo cuando hay sanciones económicas. ¿Por qué? Porque el pueblo recibe el impacto de estos castigos, pero por lo menos es un mecanismo de presión. Así que, señores, esto ha sido todo lo que corresponde a la OEA. Que tengan muy buena jornada restante.